Entre los partidos políticos existe consenso sobre la necesidad de que exista una universidad de la educación. Pero el dilema es, ¿qué tipo de universidad? La idea de esta nueva casa de estudios que forme docentes lleva varios años de debate. El proyecto de ley original de la administración Mujica no prosperó porque no logró en el Parlamento los 2/3 de cada cámara, que es la mayoría especial que requiere la creación de un nuevo ente autónomo. El gobierno de Tabaré Vázquez le introdujo cambios y dio lugar a una segunda versión del texto que desde comienzos de este año se encuentra a consideración del Poder Legislativo. Pero, pese a las modificaciones, aún persisten cuestionamientos al diseño institucional de esta nueva universidad. Ustedes recordarán, el tema estuvo hace algunas semanas aquí en la mesa de En Perspectiva y también estuvo en una entrevista con Adriana Barrero, doctora en Sociología y docente egresada del IPA. ¿Qué dicen quienes defienden la creación de la Universidad de la Educación tal cual está planteada en este proyecto de ley? De esos que vamos a conversar a partir de este momento con Ana Lopater, que es la directora general del Consejo de Formación en Educación. Profesora Lopater, buen día, gracias por acompañarnos. Nosotros somos los agradecidos en nombre del Consejo de tener esta oportunidad de participar. Y quizás lo primero sea ubicar al Consejo, porque tengo la impresión de que no es tan conocido, ¿no? No. Es uno de los consejos desconcentrados de la ANEP. Es uno de los consejos desconcentrados de la ANEP, el consejo más joven. En este mes de junio estamos cumpliendo 8 años, fue creado en junio del año 2010, pero a su vez recoge una rica tradición de formación docente y en educación en el Uruguay, que se remonta a fines del siglo XIX, ¿no? Con la creación por parte del Estado, digamos, de la carrera de magisterio. Después tenemos la carrera de profesorado, que es mucho más nueva, pero que también se remonta a fines de la década del 50, comienzos del 60, cuando fue aprobado el proyecto de Grompone. Y tenemos otras que se han ido sumando y que son mucho más nuevas también. Tenemos la carrera de educador social, que tiene como 25 años de trayectoria, pero que bueno, pasa a formar parte del Consejo de Formación en Educación cuando se crea. Tenemos la carrera de maestro y profesor técnico, que ha tenido sus discontinuidades, porque en realidad también se remonta a la década del 60, pero que hoy está plenamente vigente en uno de nuestros institutos, el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, el INET, y que bueno, después explicaré que es la primera carrera que ha iniciado la transformación curricular que estamos impulsando desde el CFE. Así que entonces decíamos, el Consejo de Formación en Educación es uno de los consejos desconcentrados de la ANEP, igual que el Consejo de Educación Inicial y Primaria, igual que el Consejo de Secundaria, exacto, igual que el Consejo de Formación Técnica, Profesional. Bueno, pero tiene una peculiaridad. Existe el Consejo de Formación en Educación. Exacto. ¿Y cuál es la particularidad? La peculiaridad en su organización es que además de tener un consejero electo por los docentes, como todos los otros consejos desconcentrados hoy, de acuerdo a la ley de educación vigente, tiene también un consejero electo por los estudiantes. Tenemos ya un consejero estudiantil, porque en realidad yo creo que este consejo fue pensado como transición justamente a una universidad de la educación. Ahora hablaremos de eso. Pero para repasar entonces, ¿qué es lo que está comprendido? ¿Cuántos institutos integran el Consejo de Formación en Educación? 33 centros. En realidad, en todas las capitales departamentales tenemos por lo menos un centro de formación en educación. Hemos incorporado los viejos institutos de formación de maestros, porque hay que recordar que la carrera de magisterio fue la primera oferta terciaria que se descentralizó en el país, que esos son 22. Y tenemos además los centros regionales de formación de profesores, que son de la década del 90. Sí, de la reforma de rama, exacto, ¿no? Y que bueno, están también incorporados. Y tenemos algunas modalidades para la formación de profesores, como es la modalidad semipresencial, que permite que los estudiantes cursen el núcleo común de formación en educación en un instituto de formación docente donde se forman maestros y conjuntamente con los maestros, y que después en plataforma y en forma virtual y con algunas instancias presenciales también se formen como docentes en las distintas disciplinas, como profesores, digamos, en las distintas disciplinas. Un dato más. Tenemos nuevas carreras también. ¿Cuál, perdón? Tenemos la carrera de maestro de educación inicial, que comenzó con una tecnicatura
de asistente a la formación inicial y que hoy la tenemos constituida como una carrera, que es en realidad carrera de maestro en primera infancia, que cubre desde de la 0 edad a los 6 años. Uh-huh. Y para completar el cuadro, ¿cuántos estudiantes participan de todas estas actividades? Este año tenemos unos 24.300 estudiantes entre todas las carreras matriculados, donde hay una preeminencia un poco mayor en cuanto a la proporción de estudiantes en el profesorado. Vayamos entonces al tema de fondo que nos ocupa hoy. ¿Por qué hay que crear una universidad de la educación? ¿Por qué los cambios que se proponen no pueden instrumentarse con la estructura actual, esta que usted venía describiendo? Bueno, lo que pasa es que esta estructura nos limita en muchas cosas que quisiéramos hacer y que son parte de una universidad. Nosotros desde que asumimos en el 2015 y continuando con lo que ya había comenzado, el primer consejo que tuvo el Consejo de Formación y Educación a partir del 2010, hemos establecido distintas líneas de acción. En primer lugar, una transformación curricular que nos lleve a una nueva formulación de las carreras, a una nueva formulación de la formación inicial de los educadores. En segundo lugar, un impulso de los posgrados. En este momento tenemos muchos posgrados y tenemos 4 maestrías en funcionamiento. También un impulso de la investigación, que es propia, por supuesto, de cualquier formación universitaria, y algunos cambios en la estructura académica y en la estructura docente que estamos impulsando. Pero si nosotros queremos hacer un posgrado, hoy, como un desconcentrado de la ANEP, sin nivel universitario, no lo podemos hacer por parte de nosotros mismos. O sea que necesitamos socios universitarios que son en definitiva los que dan la titulación. Uh-huh. Si queremos investigar, bueno, también tenemos límites con respecto a lo que podemos hacer con una estructura que no es universitaria. Y porque además entendemos que la autonomía y la plena representación de los órdenes en una estructura universitaria da garantías para que ésta pueda desenvolverse de mejor manera. Y porque además es una vieja aspiración de los maestros, de los profesores. O sea que hay una vieja aspiración histórica, pero hay una necesidad real, porque estamos transitando por un cambio de transformación de modelo educativo, de un modelo que hunde sus raíces en el siglo XIX, a otro que pretende ser un modelo inclusivo. O sea que también esto hay que verlo en el conjunto de cosas que se están haciendo a nivel del Codicen. Y en el conjunto de la tendencia a nivel mundial. Se lo digo teniendo en cuenta que hay países del mundo donde para ejercer la docencia se requiere un título de doctor, ¿no? Exacto, o por lo menos de maestría, en el caso de Finlandia, por ejemplo, ¿no? Un título de maestría. Sí. Y bueno, pero lo que pasa es que en ese tránsito, en donde se necesita justamente una formación de los educadores que esté acorde a la realidad actual y que la trascienda inclusive, que se formen con una mentalidad flexible, capaces de crear conocimiento en situación, de trabajar en equipo. Bueno, el plan que tenemos actualmente no lo garantiza, por eso estamos yendo a una transformación del plan, pero bueno, una estructura universitaria nos garantizaría mucho más la posibilidad de llevar adelante esos cambios cuando está reconocido que para cualquier cambio educativo de importancia, la formación de los educadores es clave, ¿no? Sí. Recuerdo un artículo de Esther Mancebo que decía, bueno, transformar la educación es como un puzzle, pero en ese puzzle una pieza clave es la formación de los docentes o de los educadores en un sentido más amplio. Una de las posibilidades que se ha manejado es la de que en la actual Universidad de la República se creara una facultad de formación docente o algo por el estilo. ¿Por qué no es alternativa? Bueno, es una alternativa que se viene manejando desde hace muchos años. Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que pensar muy en serio lo que es específico de la formación de un educador. Y me parece que para eso se corresponde una estructura universitaria, lo cual no quiere decir que justamente siendo universidad no tengamos vínculos muy estrechos con la Universidad de la República, que ya la tenemos, porque tenemos posgrados en conjunto con la Universidad de la República, porque tenemos asociaciones de unidades académicas que nos permiten en distintas facultades hacer cosas en conjunto,
pero me parece que la especificidad de esa formación requiere de una universidad. Además, al país le viene bien una tercera universidad, ¿verdad? Otro de los argumentos que he escuchado es que la Universidad de la República ya es demasiado amplia, incluso en la comparación internacional, como para agregar otra facultad, ¿no? Claro. Porque además también se ha planteado de que los docentes hagan la parte que sería disciplinar en alguna carrera universitaria y después tengan su formación en educación, pero eso, digamos que aprender la parte de disciplinar para un docente no es lo mismo que aprenderla para un especialista que se va a dedicar al ejercicio de otra profesión o al ejercicio de la investigación. Nosotros en realidad como facultad, como Universidad de la Educación, vamos a tener que estar centrados sobre todo en lo que es el conocimiento para ser enseñado. Y en la parte de investigación también tendremos que volcarnos a investigar sobre la enseñanza de las distintas disciplinas, de los distintos campos del saber, pero también a investigar sobre lo que es educación propiamente, o sea, los contextos, lo que incide, las distintas variables que inciden en el hecho educativo, ¿no? Vayamos al proyecto de ley, a este que está a consideración del Parlamento. Crea una universidad, una institución que podrá emitir, en particular, títulos de grado y de posgrado. ¿Cómo Exacto. serían estos títulos? Bueno, los títulos de posgrado son los mismos que se pueden emitir en cualquier universidad. El título de especialista, el título de magíster y el título de doctor. Sí. Y después, bueno, podría pensarse en los postdoctorados, ¿no? Pero y previamente licenciaturas. Previamente licenciaturas, manteniendo los títulos actuales, ¿verdad? Sería una licenciatura en magisterio de la escuela común, una licenciatura en magisterio de primera infancia, una licenciatura en educación social, una licenciatura en los distintos profesorados. Así se llama. Usted los está mencionando con variantes. En realidad el texto habla de licenciatura en maestro, en primera infancia, en maestro técnico, en profesor. Claro. Y esa ha sido una de las advertencias. Títulos planteados así, por ejemplo, licenciatura en maestro o licenciatura en profesor, ¿son títulos reconocidos internacionalmente? Bueno, habrá que pensar un poquito mejor, tal vez la redacción, ¿no? Yo diría que tendría que ser una licenciatura en magisterio, una licenciatura en profesorado. Eso parece más comparable, más adaptado a... Creo que es un término de redacción, básicamente, ¿no? Sí. Es raro que se haya enviado el proyecto con esa formulación, ¿no? Es probable, sí. Por ejemplo, en el mundo no sé si existe el título de licenciado en maestro o licenciado maestro. Tendría que ser en todo caso el magisterio de común, el magisterio de primera infancia. Bueno, entonces allí hay algo para tocar ya. Hay algo para tocar, pero que es menor, no creo que ese cueste mucho. Bueno, después está la importancia de la investigación. Aparece este concepto en varios de los artículos, en el artículo 2, en el 3, en el 4. Algo ya dijo en este sentido. Ahora, ¿qué recursos habrá para llevar a cabo esta parte, la que hoy en los institutos de formación docente, usted misma decía, se complica? En este nuevo escenario, ¿qué recursos existirán? Bueno, en principio la universidad cuando se crea absorbe lo que sería el presupuesto del Consejo de Formación y Educación, que es el 4/5 del presupuesto de ANEP, o sea que bueno, hay que cuidar mucho y estirar mucho ese presupuesto para poder hoy llevar adelante las líneas de acción que yo sintetizaba que pretendemos llevar adelante. Se me ocurre que después la universidad tendrá su presupuesto propio, ¿no? Cuando se voten todos los presupuestos en el nuevo periodo de gobierno, y bueno, ahí veremos. Yo no tengo la bola de cristal para saber cómo va a ir ese tema del presupuesto en ese futuro, pero de todas maneras, bueno, un presupuesto autónomo me parece que da garantías de mayor posibilidad de recursos, ¿no? Claro, garantías de mayor posibilidad de recursos, pero en principio no están. En principio no están. A eso apuntaba la profesora Marrero cuando hacíamos la entrevista con ella, y lo ha planteado en algunas notas por ejemplo, en Brecha. Se pregunta, ¿dónde está la previsión de nuevos espacios para las nuevas actividades como laboratorios, salones y despachos de investigación y enseñanza en ciencias, artes, humanidades y las disciplinas vinculadas con la educación? Efectivamente, si uno va al texto, encuentra en el artículo 37
algo que usted mencionaba recién, la ANEP transferirá a la Universidad de la Educación los recursos humanos, bienes y créditos presupuestales destinados hoy al Consejo de Formación en Educación. Eso es lo único que está previsto. Es lo único que está previsto, pero después se me ocurre, como toda universidad tendrá su presupuesto, ¿verdad? Como se considera la Universidad de la República, como se considera la UTEC para un presupuesto propio. En realidad... ¿Eso no tendría que estar especificado en el proyecto? El hecho de que viene a continuación esa inversión que Yo no sé si es necesario establecerlo, ¿no? Porque siempre hay un espacio, un momento donde se establece el presupuesto general de la enseñanza y se distribuye entre todas las instituciones, y me ocurre que en ese caso estaría también la nueva universidad. Pero yo creo que además no es tanto... El tema de presupuesto es importante, pero el tema de la autonomía es muy importante. A ver, vayamos a ese capítulo que también sí hay que charlarlo. Claro, con los escasos recursos que hoy tenemos organizados posgrados con la UDELAR, porque coordinamos con la UDELAR, y tenemos organizada una maestría en educación política y sociedad con Flaxo Uruguay, y tenemos organizada otra maestría que tiene que ver con la formación de docentes para el nivel universitario, que esa va mucho a la investigación sobre las propias prácticas. Y bueno, con el presupuesto actual la tenemos, pero necesitamos siempre de un socio. Ajá. Lo cual no quiere decir que no podamos eventualmente seguir haciendo cosas con otras instituciones, claro que sí. Pero la autonomía nos permitiría pensar y hacer posgrados como universidad, ¿verdad? Y eso yo creo que es muy importante, independientemente del presupuesto, que bueno, los presupuestos nunca son suficientes, siempre están por debajo de las necesidades, digamos, ¿no? Con respecto a la autonomía, ese estatus autónomo de la nueva universidad, ¿hay consenso? ¿Todos están de acuerdo en eso? ¿Que debe Bueno, a ver, si cuando decimos todos, no sé, nosotros integramos dentro de una delegación de ANEP una comisión asesora para la nueva universidad. Y en ese ámbito también está la UDELAR, está la UTEC, están los cursos terciarios de UTU, y hubo una declaración conjunta de todas las instituciones públicas, la ANEP, la UDELAR, la UTEC, en donde manifestaron su acuerdo con la creación de una universidad de la educación. Ahora, cuando decimos todos y nos referimos a los actores políticos, tal vez no. También tenemos una declaración en el marco de la OEI de distintos rectores de universidades latinoamericanas que estuvieron acá sobre el último cuarto del año pasado y que declararon su conformidad con que hubiera una universidad de la educación en Uruguay. No digo, un apoyo de parte de otros países latinoamericanos que tienen efectivamente universidades de educación. Ahora, los actores políticos, por supuesto que ahí difieren, y eso va a haber que pelearlo mucho. Sí, ahí la discusión se completa con otro detalle de la estructura institucional que se prevé, que es el sistema de gobierno, ¿no? El cogobierno. El cogobierno. Sí. Habrá un consejo directivo nacional, un rector, una asamblea nacional, los consejos de los institutos universitarios regionales y sus respectivos directores. O sea, se toma una especie de espejo de el sistema de cogobierno que tiene la Universidad de la República. Exacto. Y que tiene tradición entre nosotros, ¿no? Tiene tradición, pero al mismo tiempo viene ya en la propia Universidad de la República discutido desde hace años. El problema es que no se ha construido una alternativa, pero hay bastante disconformidad, hay mucha crítica, autocrítica a propósito de ese sistema. ¿Por qué se lo toma? ¿Por qué se recurre a él entonces? Bueno, se lo toma porque tradicionalmente es el que siempre se ha presentado. Es decir, es un poco... un poco inviable pensar en el Uruguay, sobre todo cuando se trata de actores que tienen que ver con la educación y con la formación en educación, pensar otro modelo que no sea ese, porque es el que tiene entre nosotros más prestigio. Y yo creo que a veces se confunde también las limitaciones que puede tener un cogobierno con la forma como se aplica. Sí, se habla de su pesadez, se habla de la burocracia, bueno, se habla incluso de lo discutible que es la integración de algunos de esos órganos, ¿no? Sí, las burocracias no están atadas a un funcionamiento de representación de órdenes, ¿no? Yo creo que tal vez a la UDELAR lo que le ha hecho falta es acompañar esa representación de los órdenes con una cultura de la evaluación, con la autoevaluación, con la evaluación externa,
De hecho, y esa es una impresión personal, me parece que cuando la universidad ha tenido que presentarse para ser reconocida y ha tenido que evaluarse, ha mejorado en su gestión. Bueno, últimamente también la universidad, si bien se le pueden hacer críticas, tiene avances importantes, la descentralización, algunas reestructuras curriculares de las carreras más tradicionales, como puede ser la de ciencias económicas, creación de de facultades nuevas como la de comunicación, donde parece marchar muy bien la representación de los órdenes, según algunos datos que tengo de gente que transita por ahí, ¿no? Pero bueno, eso sí es muy personal, es una impresión muy personal. No, la Universidad de la República ha hecho su propia renovación, se ha revitalizado, pero sigue arrastrando problemas. De ahí que viene la pregunta de si hay que tomar esa misma estructura o hay que aprovechar para crear otra. Veamos, por ejemplo, el Consejo Directivo Nacional. Las decisiones se van a tomar en el Consejo Directivo Nacional, compuesto por el rector, 2 delegados estudiantiles, 2 por el orden docente, 2 por los egresados y los directores de los institutos regionales. Una objeción que se ha planteado es, bueno, es la que se le formula a la estructura de la Universidad de la República, que es endogámica, ¿no? Una estructura endogámica. ¿No falta allí, por lo representantes de la sociedad? Y pudiera ser. No tengo eso. Pudiera ser. Digo, se supone que los representantes de la universidad son los egresados, que vienen del mundo de... Representantes de la sociedad, decía yo. Digo, claro, pero bueno, los egresados se supone que no son ni docentes ni estudiantes, que vienen ya de campos de la actividad en la cual se han insertado y que tienen otra visión. Yo creo que también, aparte de una cultura de la evaluación... Pero es una crítica atendible, porque esta está arriba de la mesa, ¿no? Es una crítica atendible, pero bueno, tenemos problemas de funcionamiento y burocratización en otras entidades que no son propiamente... No, pero acá no es burocratización, es eso, estar metida hacia adentro, no tener la voz de la sociedad, que además, bueno, en definitiva es la propietaria también, ¿no? de esa institución. Las universidades públicas y todas las entidades públicas tienen que hacer una rendición de cuentas muy estricta y muy transparente a la sociedad, porque es con los recursos de la sociedad que estamos actuando. Pero además yo pienso que la representación de los órdenes es muy importante si detrás de ella hay auténtica participación. Y nosotros ahora, que no somos universidad todavía, pero que estamos impulsando distintas líneas de acción, tenemos una experiencia que a mí me ha enriquecido mucho. Tenemos, por ejemplo, una comisión de enseñanza y desarrollo curricular, que es la que está llevando a cabo todo lo que es el marco conceptual del nuevo plan. Tenemos comisiones de carrera que están pensando las nuevas carreras, y una que ya la pensó y que la está implementando, que es la de maestro técnico y profesor técnico. Y yo veo que la participación detrás de esos representantes determinan un crecimiento muy importante de todos los actores. Yo soy una convencida de que la participación enriquece a la gente, la hace crecer, a los estudiantes, a los docentes, a todos los actores. Entonces, bueno, la representación a su vez se reflejaría en esa representación de los órdenes. Ahora, cuando de todos modos, el vínculo del corporativismo está, ¿no? Bueno, es cierto. Cuando el vínculo se rompe entre el representante y los representados, cuando no hay esa ida y vuelta, yo creo que ahí sí, pero yo apuesto a que la nueva universidad, un poco siguiendo lo que hoy estamos haciendo, pueda seguir con ese vínculo importante entre los representantes y los representados. Hay otras objeciones u otras dudas, ¿no? Sí. ¿Quiénes serían los representantes de los egresados? Esa universidad durante varios años no tendría egresados. No, serían los egresados de las actuales carreras de formación y educación, ¿no? Y tan fácilmente los egresados del sistema anterior tendrían la condición universitaria, etcétera. ¿Cómo sería? ¿Una especie de pase automático? No, por ahí el proyecto de ley habla de un periodo transitorio en el cual se prevé que se pudiera hacer un reconocimiento de los títulos, ¿no? Habrá un proceso, supongo, después de reconocimiento de títulos. De eso hablamos. Bueno, pero a ver, aclaremos que hoy ya la UDELAR, cosa que costó muchísimo, pero hoy la UDELAR en la mayoría de las facultades reconoce los títulos de maestro, de profesor, de educador social, en fin, nuestros títulos los reconoce para hacer posgrados. Quiere decir que ahí, tácitamente, de parte de la UDELAR, hay un reconocimiento del carácter de
grado universitario que tendríamos que nos habilitaría a hacer posgrados. También universidades extranjeras. Yo hice posgrados en Flaxo, Argentina, y bueno, me reconocieron el título de egresada del IPA para poder hacer esos posgrados, ¿no? Interesante lo que está diciendo porque, claro, hay otra visión mucho más crítica con respecto a cómo tiene que ser ese proceso, en todo caso, de reconocimiento, ¿no? De pasaje a la categoría de título universitario del título obtenido en las estructuras actuales. Pero para terminar, le pregunto, y también en esta parte del cogobierno, el sistema de gobierno, ¿cómo se entiende la limitación que se impone a los antecedentes de quien puede ocupar el cargo de rector? Dice el artículo 11, para ser rector se requiere poseer título universitario o de formación en educación válido en el país o formación equivalente, producción académica relevante y un desempeño de por lo menos 10 años en instituciones públicas vinculado a la formación en educación, las ciencias de la educación o trayectoria equivalente. ¿Por qué este requisito de que ese desempeño de por lo menos 10 años haya tenido que ser en instituciones públicas? Bueno, porque va a tener un cargo muy importante en el gobierno de una universidad pública, ¿no? Claro, pero puede haber alguien con las mejores credenciales, por ejemplo, no sé, en el exterior, ¿no podría ser rector? Y parecería que no, que eso lo está limitando, ¿no? Digamos, el Consejo de Formación y Educación no hizo el proyecto, lo respalda. Hemos participado en las discusiones finales del proyecto en la comisión asesora y, no sé, consideramos que si el proyecto entra mucho en los detalles, más van a ser los motivos de cuestionamiento, ¿no? Sí, pero acá lo que se hace es una exclusión. Una exclusión es como poner detalles, pero muchos detalles. Lo que pasa es que son un poco los requisitos hoy también para ser presidente de la ANEP, por ejemplo, ¿no? Determinada cantidad de tiempo en la educación pública. Parecería que para regir una educación pública hay que tener una experiencia importante en ese ámbito. Independientemente de que pueda tener experiencias también en otros ámbitos. Sí, pero ese es un requisito que usted lo menciona. Existe en la ANEP y es polémico. No todo el mundo entiende que sea conveniente. Admitamos que es polémico, sí. La profesora Lopater me agregaba fuera de micrófonos lo que ella entiende que debería ser un cambio en esta norma, ¿no? A ver, otro requisito, digamos, para el rector. Me parece que hoy que estamos tan exigentes con los títulos de posgrado, por ahí se podría hacer una alusión de que tenga títulos de posgrado, que podría ser maestría o doctorado, o formación equivalente, porque admitamos que hay gente que puede tener mucha trayectoria y que no tiene esos títulos, pero sí una formación equivalente a esos títulos de posgrado. Pero tampoco cuestiona el proyecto porque no esté eso, por supuesto, ¿no? Lo señalo como algo muy complementario. Enseguida retomamos la entrevista con la magíster Ana Lopater, directora general del Consejo de Formación en Educación. La creación de una Universidad de la Educación es una de las metas que tiene el gobierno para este año. Implica una nueva estructura para los actuales institutos de formación docente, también que los maestros y profesores cuenten con título universitario que avale su formación. Se necesita 2/3 de apoyo en cada una de las cámaras del Parlamento porque se está creando un nuevo ente autónomo. Bueno, el debate continúa. Estamos escuchando hoy el punto de vista de la directora general del Consejo de Formación en Educación, Ana Lopater, que es profesora de Historia, egresada del IPA, especialista en gestión de centros educativos, magíster en Educación. Fue directora del Liceo Dámaso Antonio de Larrañaga entre el año 1995 y el 2002. Y fue después de esa experiencia, después que hizo los posgrados, me contaba fuera de micrófonos. Sí, fue después de eso porque yo intenté hacer la maestría en la Católica en ese momento, pero estaba comenzando prácticamente la maestría en educación. Exigían una secuencia de presentación de trabajos y de continuidad que las asignaturas como directora del Dámaso yo no podía hacer. Y bueno, después de jubilada, encaré ese tema, ¿no? Que era un poco un debe, porque yo quería hacer una investigación en educación. Y ya tenía claro que quería investigar sobre la cultura docente y cómo esa cultura docente puede incidir en el carácter inclusivo de la educación, ¿no? Profesora Lopater, vayamos a otras discusiones sobre el proyecto. Vuelvo sobre lo que ha planteado concretamente la
la doctora Adriana Marrero, que bueno, que además integra aquí la mesa de En Perspectiva todas las semanas. Sí, yo sé, sí. Ella dice, el proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación no crea ninguna universidad. Es más, no genera ninguna discontinuidad entre los actuales institutos del Consejo de Formación en Educación y la institucionalidad que se pretende crear, a no ser por el cambio de nombre y de gobierno. Y entonces hace una serie de preguntas. Si los edificios, los docentes, los estudiantes, los funcionarios, los egresados, los títulos que se otorgan son los mismos, ¿qué cambia? ¿Dónde están los docentes que ingresan por concurso público y abierto según su trayectoria y producción académica? ¿Dónde están los criterios universalistas, transparentes, para generar un cuerpo de docentes capaces de introducir lógicas y prácticas académicas sostenidas y transformadoras de la realidad educativa? Diría que ahí está el núcleo del cuestionamiento que ella hace, ¿no? Sí, claro. Yo lo que creo es que la universidad no se crea el día que se sancione la ley, ¿no? Las universidades necesitan un proceso de creación previo y continuarán después en proceso de creación, porque nunca van a estar totalmente conformadas y seguirán transformándose. Y por eso, como yo explicaba al principio, desde el Consejo de Formación en Educación hemos impulsado distintos cambios, como bueno, el cambio en la parte de formación inicial de la carrera, en la parte de la currícula de la formación inicial que se está llevando a cabo. Hemos impulsado un cambio en el capítulo 14 del Estatuto actual del Funcionario Docente de la ANEP, que establece un régimen especial para los docentes de formación en educación, un régimen regido por grados, desde el primer grado al quinto grado, a los que se accede por concurso, con efectividades renovables en base a la evaluación por parte de una comisión evaluadora. Eso estaba en este momento para ser aprobado, o por lo menos para ser considerado por una bipartita entre el CODICEN y la CESEU, porque todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo tiene que tener la participación de los sindicatos. Pero como eso está un poco demorado, ya estamos pensando en hacer un concurso para efectividad que se va a concretar seguramente en agosto. Como todo lo que nosotros hacemos se está discutiendo en un ámbito con representación de los órdenes, y bueno, y estamos ya muy cerca de un proyecto para que sea discutido. También tenemos ahí representada, por supuesto, a la Asamblea Técnico Docente, que para nosotros es la representación del orden docente que se elige democráticamente desde cada uno de los centros y que hemos logrado que tenga una producción y aportes que el Consejo valora mucho. O sea que estamos en ese camino de iniciar los concursos, pero lo hacemos pensando justamente que las universidades no se decretan y que ya se tienen que ir procesando. Ajá, lo que usted dice es que hay que aceptar que haya una transición. Y sí. Que no hay más remedio. Pero claro, hay una visión... Si se creara de la nada, la transición sería mucho más larga, yo creo, ¿no? Pero en fin, como plantea, el sentido que ha propuesto en alguna oportunidad la doctora Marrero. Pero sí, bueno, ella dice que la creación de una universidad, y una universidad de la educación en particular, tendría que ser una disrupción, tendría que efectivamente yo sé que ella dice eso, pero dar un cimbronazo, ¿no? Con todo el respeto que merece la doctora Marrero, creo que ella lo dice porque no conoce realmente los procesos de cambio que estamos teniendo en el Consejo de Formación en Educación. Y cuando le decía que la visión es más ácida, le cito la última de la frase que tengo acá anotada de la doctora Marrero, dice, esto no tiene que ver con el conocimiento ni con educación, tiene que ver en cambio con que los actuales docentes, estudiantes y aún los egresados se conviertan en universitarios por la sola performatividad de la ley, sin cambio alguno, como por arte de magia, sin que nadie ponga en riesgo un cargo que tal vez no esté en condiciones de ejercer en una institución de tipo académico, sin que nadie tenga que rendir exámenes adicionales para obtener un título universitario y sin que ningún estudiante sufra sobresalto alguno en su trayectoria educativa, sin que nadie, excepto la educación y el país, corra riesgo alguno. Bueno, insisto que estamos en cambios que la doctora Marrero no conoce, ¿verdad? Porque nosotros no pensamos que la actual formación inicial que reciben nuestros egresados de las distintas carreras sea lo mejor que hay, si no, no estaríamos embarcados en una transformación curricular. Pero esa transformación curricular, entre otras cosas, establece carreras creditizadas. Tomamos el sistema de créditos de la universidad. 15 horas significa un crédito, pero no 15 horas para estar sentado en una silla, sino que ahí el eje es
el trabajo académico del estudiante. El crédito mide el trabajo académico del estudiante en clase, estudiando orientado por una tarea que haya señalado el profesor, estudiando autónomamente por su cuenta. O sea que eso va a permitir una navegabilidad hacia la universidad y desde la universidad al Consejo de Formación en Educación. Es un plan que tiene como marco conceptual que el eje son los derechos humanos y que el estudiante es, y la educación situada para ese estudiante es el fin principal de este plan, que establece competencias que debe tener un educador, todos los educadores, y después las comisiones de carrera han establecido competencias específicas para la carrera. O sea que estamos marchando por un cambio de transformaciones importantes en sí mismas, pero que también, como son participativas, hace que la gente en esa participación vaya cambiando de cultura. Que eso es lo fundamental. Y es el cambio de cultura lo que puede significar el salto de lo que hoy tenemos al nivel universitario. Y yo tampoco creo que la universidad nos pueda garantizar que hoy está produciendo todos sus egresados de acuerdo a los contextos y las necesidades del país. O sea que el carácter universitario tampoco garantiza, me parece, que las formaciones sean siempre las adecuadas. Y lo último, se lo pregunto a propósito de lo que se prevé con respecto a los funcionarios, porque da la impresión de que la norma es como enormemente generosa, ¿no? Que se reconocen las efectividades. Artículo 37. Sí. Los funcionarios docentes y no docentes que a la fecha de vigencia de esta ley se desempeñen en el Consejo de Formación en Educación pasarán a prestar servicios en la Universidad de Educación manteniendo la situación funcional. La Universidad de Educación realizará un proceso de adecuación presupuestal de los cargos y sus retribuciones, pero, se agrega después, en ningún caso la redistribución o reasignación de funcionarios efectivos significará disminución de la retribución total que el funcionario venía percibiendo con anterioridad a la misma. Bueno, podríamos agregar que nosotros entendemos que las efectividades que hoy tenemos de docentes tienen que ser evaluadas, de ahí que estamos creando una comisión de evaluación que va a evaluar a los efectivos. Ajá, o sea que ahí hay un paraguas abierto, claro. hay un mecanismo en curso. Nosotros lo tenemos, suponemos que la universidad lo va a adoptar también. Digo, ¿está? ¿Y con respecto a los no docentes? Y con respecto a los docentes tenemos concursos permanentemente. Si usted se fija en nuestra página, estamos haciendo llamados. Está bien, pero tienen la garantía del concurso cuando ingresan, ¿no? Cuando ingresan, pero ahora saltan de una institución a otra. Y también se le evalúa. Y bueno, también la institución que los recibe tendrá que seguirlo formando, ¿verdad? Nosotros tenemos distintos mecanismos de formación, entendemos que nuestros egresados no agotan su formación, sino que tienen que continuar, y también buscamos la formación de nuestros docentes. Para algo tenemos 4 maestrías, que no son solamente para nuestros docentes, sino también para docentes de media, de primaria, pero que bueno, estamos formando en este momento unos 250 docentes con títulos de maestría, algunos que están por egresar, más de 100 que están por egresar. Maestrías gratuitas, además, que pocas quedan en la universidad. Profesora Lopater, para terminar, el proyecto de ley original, el del año 2014, rebotó, no tuvo los consensos necesarios en el Parlamento. A fines del año pasado, como dijimos, el Ejecutivo remitió al Poder Legislativo una nueva versión. Esta, la que yo tengo acá arriba de la mesa, esta sobre la cual le he estado preguntando. Exacto. ¿Qué seguimiento está haciendo de la discusión política? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, nosotros como comisión asesora esperamos a que nos llamen en algún momento, desde las comisiones del Senado, en este caso, para poder dar nuestra visión. Como directora general del Consejo de Educación, tengo vedada toda participación a nivel político, pero por supuesto que si los actores políticos nos llaman o los partidos políticos nos llaman para opinar sobre este tema, que vamos a ir con mucho gusto. Nuestro consejero docente y nuestro consejero estudiantil están haciendo rondas de visitas a distintos legisladores, y también los integrantes de la mesa permanente de la Asamblea Técnico Docente sé que se han contactado con distintos legisladores. En la Asamblea Nacional que hubo en el mes pasado se hizo una mesa también al final del primer día de inauguración de la TD con distintos legisladores, distintos actores políticos, en fin. Digo, ya como el ámbito parlamentario un poco nos trasciende, ¿no? Lo más que podemos hacer es asesorar y como ciudadanos desear realmente que el proyecto sea aprobado.
Magíster Ana Lopater, directora general del Consejo de Formación en Educación, le agradezco su presencia esta mañana aquí. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Volvemos a charlar en cualquier momento. ¿Cómo no? Con mucho gusto.